Buenos días, soy Erika Salgado y en este video voy a hablar sobre la teoría de la personalidad y cómo es vista desde diferentes autores. El primer autor que vamos a ver es Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis. Sigmund Freud fue un médico de origen austriaco que centró gran parte de su carrera a estudiar y comprender la mente humana. Es reconocido como el padre del psicoanálisis y gracias a su teoría se empezó a dar importancia a las terapias para la salud mental. Acerca de su teoría, la teoría psicoanalítica sostiene que la personalidad es el resultado de las interacciones entre los conflictos internos y demandas externas. Además, el psicoanálisis afirma que hay impulsos y pensamientos fuera de nuestra conciencia, o sea, el inconsciente, que guían y marcan nuestro temperamento. Freud afirmaba que la mente estaba compuesta por diferentes niveles o capas. Estos niveles son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cada capa tiene una información completa sobre nuestra personalidad y nuestro modo de comportarnos con los demás. Con respecto a la primera capa, el consciente es el nivel más visible de nuestros pensamientos. Podemos acceder a él mediante un ejercicio de reflexión y es la parte consciente de nuestra mente que engloba nuestros deseos y ideas más explícitas. El preconsciente, se encuentran los pensamientos de poco acceso, los que tienen acceso más difícil. Y por último, el inconsciente, para Freud es lo desconocido, lo inaccesible de la mente humana. No sabemos con certeza lo que ocurre en esta capa de nuestra mente y sin embargo el psicoanálisis sostiene que incluye en nuestra personalidad. El inconsciente comprende los contenidos relacionados con las experiencias vividas, los traumas personales y los impulsos animales. La teoría del psicoanálisis tiene como actitud explicar todo el funcionamiento del ser humano, desde las conductas más visibles hasta las emociones más reprimidas, pasando por traumas y trastornos psicológicos que se emplean a documentar desde el nacimiento. La estructura de la personalidad según Freud. Él destaca el modelo estructural. Dicho modelo separa nuestra mente en tres conceptos: el ello, el yo y el superyo. Esta teoría de personalidad divide la psique humana según las funciones que desempeña cada elemento. El yo es la parte más instintiva del ser humano. El objetivo principal del ello es satisfacer los impulsos, también conocidos como pulsiones, como son la agresividad, el deseo sexual, la búsqueda del placer. Todos estos sentimientos gestionan a través del ello y gracias al principio del placer. El yo, este elemento es el responsable de conectarnos con la realidad que nos rodea. Entendemos que el yo funciona gracias al principio de realidad. El objetivo del yo es satisfacer los deseos del ello utilizando como herramientas la realidad de la que disponemos. El yo regula los instintos y deseos del ello. Y por último, el superyo. Es el elemento del modelo estructural de Freud que comprende las ideas morales de cada individuo. El superyo también controla los impulsos del ello, pero sin embargo lo hace a través de ideales del yo y la conciencia moral. Y según Freud, este elemento no nos acompaña desde que nacemos, sino que lo aprendemos a través de los padres y otras figuras de autoridad. Teoría del desarrollo de la personalidad, según Freud, el modelo genético. El modelo genético de Sigmund Freud busca entender la personalidad a través del desarrollo psicológico y sexual. Según esta teoría, la conducta de las personas está fuertemente fluida por la búsqueda del placer durante la infancia en distintas zonas erógenas de nuestro cuerpo. Estas etapas son: la primera es la oral. En esta etapa inicial
La zona erógena implicada es la boca. Se establece desde el nacimiento hasta el primer año. Una frustración en esta etapa puede generar una personalidad agresiva y reactiva. La segunda etapa es la etapa anal. En esta etapa se comprende desde el primer año hasta los 3 años. Se caracteriza por experimentar la retención y expulsión de heces y centra su placer en el ano. Un problema durante dicha etapa puede formar a un individuo retraído o por lo contrario derrochador. La etapa fálica, entre los 3 y 6 años de edad. Según esta teoría, el infante tiene el foco del placer en el falo, en los genitales. Se inician los primeros actos de masturbación y frustración durante este proceso. Pueden generar edema y edema. Durante la etapa de lactancia, durante esta etapa entre 6 y 11 años hasta la adolescencia, no hay un foco de placer erógeno completo. Freud creía que la pulsión sexual se dejaba a un lado para permitir al individuo un aprendizaje correcto del entorno. Y tenemos la etapa genital. Esta se da durante la etapa en la que el niño ha crecido lo suficiente y deja la pulsión sexual para que ésta se apodere de su individuo. Es la etapa genital donde las personas experimentan la sexualidad y se afirman como hombre o mujer según su teoría. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de la personalidad de Carl Jung. La teoría de Jung divide la psique en 3 partes. La primera es el yo, el cual se relaciona con la mente consciente. La segunda es el inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la consciente, pero que no está extenso de estar. El inconsciente personal sería como lo que la persona entiende como inconsciente. Tanto incluye las 2 memorias. Aquello que podemos sacar de la conciencia rápidamente o aquello que ha sido reprimido sin razón. Y por último, el inconsciente colectivo. Es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con que todos nacemos y compartimos. Jung desarrolló una tipología de la personalidad. Esta empieza con la diferencia entre introvertido y extrovertido. Las personas introvertidas prefieren su mundo interno de pensamientos, sentimientos, fantasías, sueños y demás, mientras que las personas extrovertidas prefieren el mundo externo, las actividades, las personas. Aun cuando seamos introvertidos o extrovertidos, está claro que necesitamos lidiar con el mundo, tanto interno como externo, y cada uno de nosotros posee su propia manera de hacerlo. De manera más o menos cómoda o útil, Jung sugiere que existen 4 funciones o maneras de hacerlo. La primera son las sensaciones. Estas significan que es a través de los sentidos. Jung consideraba que esta función era irracional. La segunda es el pensamiento. Pensar supone evaluar las cosas de forma racional, y Jung llamó a esta función racional. La tercera es la intuición. Esto es un modelo de percepción que va fuera de los procesos conscientes. Es irracional o perceptiva como las sensaciones. Y Jung decía que era como ver alrededor de las esquinas. Y por último está los sentimientos. El acto de sentir, como el de pensar, es una cuestión de evaluación de la información. En este caso está dirigida a la consideración de la respuesta emocional. Jung le llamó racional, evidentemente, no de la manera de la que estamos acostumbrados a usar este término. Esta teoría de la personalidad propone que ciertos arqueotipos determinan la formación de nuestra mente, los cuales son 8, y estos son: el pensamiento introvertido, personalidades sentadas en su mundo interior mucho más que afuera, interesadas por el pensamiento abstracto, reflexivo y teórico. El segundo es el sentimental introvertido, personalidades empáticas, aunque no sean muy dadas a expresar. La tercera es la sensación introvertida, personalidades enfocadas en fenómenos subjetivos, introspectivos, pero más vinculados
con lo que captan sus sentidos, o sea, su propia sensibilidad. El intuitivo introvertido es la personalidad soñadora que se despegan de lo real inmediato y son dadas a la fantasía. Como quinto, el pensamiento extrovertido. Son personalidades que disfrutan de la explicación, o sea, de registrar lo que ocurre a su alrededor y construir con ello un sistema mental. El séptimo es la sensación extrovertido. Personalidades muy sociables que disfrutan de la compañía de los demás y presentan baja propensión al pensamiento. Y por último está el intuitivo extrovertido. Personalidades que anhelan más sensaciones y movimientos fuera de los demás, por lo que suelen ser dadas a la búsqueda del placer. Por último, tenemos, hablando más de la extrovertida, son personas con liderazgo que ocupan roles protagónicos en su comunidad y les gusta liderar causas. Como tercera y última teoría tenemos la teoría de Alfred Adler. Alfred Adler, un médico y psicoterapeuta austriaco que fundó la psicología individual, pero para entender esta psicología hay que hablar de la niñez de Alfred, ya que él basó su teoría en la niñez en las experiencias que vivió en su infancia. Él sufría de raquitismo, lo que le impidió realizar actividades físicas durante su infancia. Y esto generó que él desarrollara envidia por su hermano mayor, quien era una persona saludable. Y debido a eso siempre se esforzó por superar su condición, sacando notas académicas altas. Ya entendido esto, podemos hablar de la psicología individual, llamada así porque toma al individuo como un ser indivisible que es concebible por su forma de ver la vida. Esta teoría sostiene que la persona es creativa y que la persona es capaz de desarrollar su propia personalidad. En esta teoría se confirman algunos elementos. El primer elemento es el complejo de inferioridad. Según Adler, los seres humanos nacemos con un sentimiento de inferioridad. Según vamos creciendo, logramos superar este sentimiento por medio de la compensación. Es por eso que para Adler este sentimiento es clave para el comportamiento. El segundo es complejo de superioridad. Allí la persona se cree mejor que los demás y tiene una personalidad un poco arrogante. En la tercera es el finalismo ficticio y se trata de metas imaginarias que el individuo se hace para aspirar según lo que carece en el momento, lo que les está haciendo falta más o menos. Otro elemento es el estilo de vida. Este estilo de vida puede llegar a ser estilo de vida errado o estilo de vida saludable. Y por último tenemos el orden de nacimiento y se presentan 4 situaciones. La primera es el primogénito o hijo mayor. El primer hijo muestra sentimientos de desplazamiento al nacimiento de su hermano menor y él tiende a tomar roles o personalidades de liderazgo o como un estilo de profesor por el modelo de hermano mayor. El segundo hermano o hijo siempre intentará superar a su hermano mayor, por lo que suele ser optimista y competitivo. El hijo menor puede considerarse aquel niño que va a intentar superar a su hermano mayor y hermano medio, pero de no ser así puede llegar a desarrollar dependencia hasta la vida adulta. Y por último está el hijo único. Este hijo único suele compartir más tiempo con personas adultas y suele ser siempre el centro de atención. Con este video doy a conocer las teorías de la personalidad según estos autores. Gracias.